Bueno, el ejercicio número 1 era determinar la resistencia equivalente. Hola, ¿qué pasa? Era determinar la resistencia equivalente entre A y B, que son todas resistencias iguales, y igual a 9 ohms. Bueno, cuando analizamos este circuito pueden ver que la condición de serie y paralelo era, como ustedes saben, que serie tiene que ser la misma corriente, y paralelo es corriente distinta. En este caso, por ejemplo, si yo digo esta R y esta R, la corriente que va por acá es distinta. ¿Qué pasa? Entonces, cuando no tenían la misma corrido por la misma... Si hay alguien que tiene el micrófono abierto, que hace ruido, a ver quién puede ser. Era el profe Juan, pero ahí ya lo silenció. Ah, ¿listo? Bueno. Entonces, en este caso les comentaba que como hay resistencias que no tienen la misma corriente, no están en serie, y hay algunas que tienen corrientes diferentes, como estas R que les voy indicando, pero no tienen aplicada la misma tensión. Y eso cuando vimos la teoría, habíamos visto que si no se daban esas dos condiciones, es que había algún triángulo o algún estrecho. Entonces había que hacer una conversión, y después de la conversión se reducía el problema. Entonces, fíjense que acá, o sea, tengo esta estrella, o sea, estas tres están en estrella, o esta y esta están en estrella, o podría considerar un triángulo, esta R con esta R y esta R están en triángulo, o esta con esta y esta están en triángulo. Entonces, lo que tengo que hacer es cualquiera de ellas hacer una transformación en una sola, y con esa se reduce el problema. En los parciales, hubo algunos que hicieron este triángulo, otros hicieron estos, y otros lo que hicieron fue convertir esta estrella en un triángulo. A los que hicieron bien todos los pasos no hay ningún problema, porque siempre vamos a llegar que el resultado entre A y B va a dar lo mismo. Bueno, yo hice un solo caso, transformé este triángulo acá, les digo por si alguno hizo otra transformación. Entonces recuerden que estas tres están en triángulo, y en el punto medio entre estas dos va una R, en el punto medio entre estas dos va otra R, y en el punto medio entre estas dos R va otra R. Y todos van a un punto común. O sea que lo que convertir fue este triángulo en una estrella. Bueno, una vez que convierto el triángulo en estrella, como todas estas R son iguales, también van a ser iguales estas. Por eso le puse R estrella a la misma cosa. Bueno, había una reglita mnemotécnica cuando hicimos la demostración, que si yo quería calcular esta, era igual al producto de las dos resistencias que convergen a este punto, dividido en la suma de las tres. O sea, R por R, esta por esta, dividido la suma de las tres. En el caso de R, esta que tengo acá, sería esta por esta, dividido la suma de las tres. Como acá son todas iguales, en cualquiera de los tres casos me va a dar la misma expresión. Entonces acá, cuando aplico me queda que es igual a R sobre 3, como vale 9 ohms, quiere decir que la R equivalente de esta, de estrella, vale 3 ohms. Entonces ahora lo que tengo que hacer es eliminar estas tres, porque las tres que yo tengo acá, que están en estrella, reemplazan a estas tres que están en triángulo. Y el circuito que me queda es este. O sea que lo que hice fue eliminar y poner la estrella equivalente. Bueno, y acá ya es muy sencillo, porque fíjense que acá en estas dos circula la misma corriente, por lo tanto están en serie, esta con esta también están en serie, y el equivalente de esta rama con esta rama, como están en paralelo. Y todo este paralelo acá, todo este paralelo está en serie con esta y con esta. Entonces, a esta que está acá, a este R paralelo, si la quiero calcular, lo que hice acá es poner la expresión y calcularlo todo al mismo tiempo. Sumé esta más esta en serie y esta más esta en serie. O sea, R más R estrella y R más R estrella. Como están en paralelo, es el producto sobre la suma. Bueno, reemplazando los valores me queda que la R paralelo acá, el equivalente de todo esto es 6. Y bueno, como tengo ya la R equivalente de todo esto, lo sumo en serie con estas dos, o sea, R
más R paralelo más R estrella, y eso me da igual a 18 ohms, que es el resultado del ejercicio. Este ejercicio, si ustedes se fijan, esto que está acá, es uno de los problemas de la guía que hicieron. Lo único que hice fue agregar una resistencia acá y tomarla en serio. O sea, si no en la práctica me estaba esta, bueno, no había que sumar estos 9 de acá, en este lado de 9. Como acá pusimos en serie, ya no. Bueno, y el que haya hecho el convertido este triángulo o alguna de estas estrellas triángulo o esta, si hicieron bien las cuentas van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Hay alguno que quiera hacer alguna consulta o tiene alguna duda con respecto a este? Que me están escuchando, ¿no? Sí, sí, profe, está claro. Bueno, entonces voy al número 2. El número 2, el circuito era este, y lo que me pedía era calcular la corriente que circulaba en la resistencia RAB, que vale 10 ohms, aplicando el teorema de Thévenin. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar esta resistencia, determinar el circuito equivalente entre A y B del resto del circuito, y después conectarlo y calcular la corriente. Entonces, por un lado, lo que hay que hacer es calcular la R de Thévenin. La RAB, fíjense que la saco porque después la conecto al final al circuito equivalente. Entonces, ¿qué se hacía para el cálculo de la R de Thévenin? Había que desactivar todas las fuentes. En este caso está la fuente E1 y E2, que están desactivadas. Y acá, si ustedes se fijan, la R equivalente entre A y B, por acá, si yo por A tiene una corriente, acá se bifurca, va una para allá y otra para acá. O sea que R1 y R2 tienen distintas corrientes, y fíjense que los extremos están conectados acá y acá abajo, lo cual quiere decir que están en paralelo. Entonces, en este caso, muy sencillo, la R equivalente está en paralelo. Algunos me puso que es la suma de R1 más R2, y visto desde este punto, desde A y B, no están perdón, pusieron que estaban en serio. No están en serio, están en paralelo. Las corrientes son distintas y tienen la misma tensión. Bueno, como es un paralelo, la R de Thévenin, que es la R entre A y B, 2 era el producto sobre la suma, como cada una vale 8 y 2, 8 por 2, 16, dividido 8 más 2, 10, 1,6, la R de Thévenin. Bueno, entonces ahora ya tenemos la R de Thévenin. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la tensión de Thévenin, que la tensión de Thévenin es la tensión que hay entre A y B, o sea, sin tener en cuenta RAB. Pongo el circuito, en este caso sí, en este circuito hay una sola malla, hay una sola corriente, que la llamo I. Esta I, bueno, es aplicar la ley de Ohm. La corriente I es la sumatoria de las fuentes que hay en esta malla dividido la resistencia de la malla. O sea que la corriente I es menos más sube. Acá menos más sube, la E2, o sea que es E1 más E2, dividido la resistencia de la malla, que es R1 más R2. ¿Sí? Fíjense que en este caso sí, para esta malla que recorro, esta y esta están en serie. En cambio, cuando calculo la R de Thévenin, estoy mirando entre estos dos puntos y están en paralelo. Bueno, entonces con los valores que les di, haciendo las cuentas, me da que la corriente que circula acá es 4 amperes. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es recorrer de A hacia B y calcular la tensión de AB, porque la tensión de Thévenin no es otra cosa que la tensión entre los puntos A y B. Entonces puedo ir por este camino o puedo ir por este camino. Ya sabemos que cualquiera de los dos caminos me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, vamos por el lado de 2. De a B, y voy de A hacia B. Entonces vengo acá, menos más, sube, más E2. Y ahora, para el sentido de la corriente que yo tengo, para que circule en el sentido que la puse, acá es más y acá es menos. Más menos baja de potencial, por eso es menos I por R2. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Bueno, de ahí despejo y me queda que D a B es igual a I por R2 positivo menos E2, si ponen 4 por R2, ¿cuánto vale? 8, ¿no? 4 por 8, 32, menos E2, que vale 10, 22. O sea que D a B es 22. Y como ya sabemos, esa tensión es la tensión de Thévenin. ¿Sí?
Bueno, ahora lo que hacemos es dibujar el circuito, tensión de Thevenin, R de Thevenin, que ya lo calculamos. Es lo mismo Profe, poner RAB acá que ponerla acá. Entonces, coloco entre ahí la RAB que es de Lisón, y bueno, acá para calcular la corriente es la de León, tensión de Thevenin dividido la suma de estas resistencias. Y AB, que es la que va por la RAB, es C de Thevenin dividido la suma de estas dos resistencias. O sea, 22 volts que es la tensión de Thevenin, 1,6 que es la R de Thevenin y 10 que es el valor de esta resistencia. O sea que la respuesta es que el punto 1 de este problema era cuál todavía la corriente IAB o la corriente NRAB, bueno, es 1,89 amperes. profe, le hago una consulta. Sí, Ahí cuando usted calcula la tensión en AB y utiliza R2, ¿no habría que usar la suma de las dos resistencias que están en serie en ese caso, porque hay solo una malla? no me diga que yo hay un parcial que alguien lo hizo así, no sé si fuiste vos por la Sí, pregunta que me haces. creo que fui yo, porque sí, yo lo hice así. Claro, vos sí, me acuerdo que hay un caso donde puso la suma, no sé si fuiste vos, por Sí, ahí sí, yo lo hice así y claramente me dio otra cosa. yo cuando voy de A a B, lo que hago es calcular la diferencia potencial. Tengo que ir por este camino, y por este camino lo único que tengo para esta diferencia potencial es esta R, por esta I, esta caída, y esta fuente nada más. Si voy por el otro camino, tengo esta resistencia y esta fuente, entonces tendría que hacerlo por este lado. ¿Entendés? Pero si vos vas de A a B, es la caída de tensión en la resistencia más la fuente. La I por esta no es nada. Claro, sí, sí, no me di cuenta de eso, estudié el diagrama entero sin contemplar el recorrido perfecto que hacía, claro, me equivoqué. Si vos acá ponés B a B y le ponés, vos suponete que hayas puesto, no sé si pusiste más E2, ¿no? Y acá en vez de R2 le ponés 10, ¿sabés lo que hiciste? Fue calcular la diferencia de potencial entre B y este punto que está acá. Es lo que hice yo y me dio claramente otra cosa, sí, sí. O sea, lo que hiciste fue calcular esta diferencia entre este punto y este. ¿Por qué? Porque consideraste toda la caída esta más la de la fuente. Entonces es entre este punto y este punto que es distinta a esta que está acá. Claro, sí, sí, sí. Listo, listo, gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra consulta? Bueno, entonces sigo. Bueno, del problema 2, y la otra pregunta era ¿cuánto tiene que valer RAB para que su potencia sea máxima? O sea, que este es el teorema de la máxima transferencia de potencia, que dice que la resistencia que yo tengo que conectar entre A y B para que la potencia transferida en RAB sea máxima, tiene que ser igual a la R de Thevenin, igual a 1,6 ohms. Entonces, si yo conecto acá una RAB igual a 1,6, la potencia es máxima. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La potencia, yo vuelvo a dibujar el circuito de Thevenin, pero ahora entre A y B, para calcular la máxima potencia, tengo que poner una RAB igual a ¿cuánto? A 1,6. Si yo ahora tengo la tensión de Thevenin y R de Thevenin, la RAB vale 1,6, igual que la R de Thevenin, la corriente que tengo acá, que corresponde a la potencia máxima, es esta. Y la corriente me da 6,875 amperes. ¿Qué pasa? Después de esto, la potencia máxima, ¿en cuánto vale? I cuadrado por R. O sea, esta IM al cuadrado por la RAB, que en este caso me da 75 watts. Lo que hicieron algunos fue calcular la potencia, contestaron, sí, la RAB tiene que ser a 1,6. Y cuando calcularon la potencia usaron este 1,89, pero este 1,89 es la corriente que corresponde a la RAB igual a 10. Esta es otra pregunta y es otro circuito. Es el de Thevenin, pero con una RAB distinta. ¿Qué valor tiene? Y el valor es el que transfiere la máxima potencia, 1,6. Entonces tengo que volver a calcular la corriente porque es distinta a la que está arriba. Y esta corriente es la que tengo que usar para calcular la P máxima.
Bueno, ¿hay alguno que quiera hacer alguna consulta sobre este? ¿Puedo seguir? No, profe, siga. Bueno, el problema 3 era que había que aplicar el método de las mallas. ¿Sí? Bueno, en este caso lo que tengo son dos mallas y lo que tiene el problema es calcular las corrientes en cada una de las ramas. Acá les quiero hacer una aclaración. Una rama, cuando vimos la definición de lo que es una rama, una malla, lo que es un nodo principal, lo que es un nodo secundario, habíamos visto que una rama es la que va de un nodo principal a otro. Entonces esta es una rama, esta es una rama y esta es otra rama. O sea que acá tengo tres ramas y lo que tengo que calcular son tres corrientes. Aparte les digo que este problemita, después fijándome, no lo había visto, cuando yo le expliqué la teoría, había uno exactamente igual, nada más que no estaba él. Porque la mayoría, no sé por qué, me pusieron una corriente acá y otra acá. Calcularon la corriente en esta, la corriente en esta, la corriente en esta de 5 y en la de 3. Saben que muchos pusieron el mismo valor, pero no tiene sentido. Lo que hay que calcular, esta corriente I1 que viene por acá, circula todo por acá, entonces no tiene sentido poner I1, acá ponerle I4 y acá ponerle I5, y después llegar a que I1 es igual a I5, pues es la misma corriente, ¿está bien? Profe, Sí, En mi caso yo lo hice, pero yo aclaré que eran I, R1, I, R6, o sea, es la corriente de cada resistencia y es para aclarar que son iguales, obviamente. está bien, pero cuando uno habla de las corrientes en la rama, ya está bien, es igual, por eso no desaprobé a nadie, no te hagas problema, les digo. O sea, estoy comentando que, bueno, lo vi en muchos lugares, agarré, lo tachaba, pero es para decirles que si uno tiene esta rama, la corriente, como pide la corriente por la rama, es una sola. Si no, no empieza a ver el problema y ve tres ramas y cinco corrientes. Y entonces entra a mirar, esta es igual a esta, no. Son tres corrientes nada más. ¿Sí? profe, disculpe. Sí, Hay unos ejercicios de corriente continua que usted subió que estaban resueltos, sí. que lo hacía así, que ponía en cada resistencia una corriente, que sí, daban iguales, pero bueno. ¿Cuál es? Yo en mi caso lo hice así, guiándome por eso, porque había ¿Cuál eh, es? Pues, unos ejercicios, están en un Word. Ahora lo busco y se lo reenvío acá en el chat, si bien. está bien. Terminate y después sí que lo vemos, ¿está bien? Hola. Sí, 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 no hay problema. Bueno, entonces acá, como hay dos mallas, planteamos dos corrientes de malla, la corriente de malla I1 y 2, y bueno, les digo, hay algunos que no sé, quisieron hacer la demostración, no sé qué quisieron hacer. El parcial era práctico, ¿no? Igual les comento, el hecho que hayan hecho eso, si lo hicieron bien, no es que lo pusen mal, pero cuando uno le toma un problema de malla, lo que pretende es que uno aplique el método de las mallas, no que haga la demostración. El método de las mallas, y está así en las presentaciones que hicimos cuando vimos la teoría, era que era corriente de malla I1 por la sumatoria de la resistencia propia de la malla 1. ¿Cuánto es? 3 más 16, 19 más 1, 20. 20 y 10. Como esta va para abajo y esta para arriba, en el caso este que puse yo, sería como se enfrenta menos 16 por quién, por I2. ¿Igual a cuánto? Para este sentido, menos más sube, igual a 64. Cuando se plantea la malla 2, dijimos que la mutua entre 1 y 2 es lo mismo que entre 2 y 1. Sigue siendo 16. Y después es la corriente de malla 2 por la resistencia propia de la malla 2, que es 3 más 5, 8, más 16, 24 y 2. ¿Igual a cuánto? A menos 40. O sea, en este sentido va de más a menos 40. Lo único que había que hacer era esto, plantear esto. Bueno, acá por el método que ustedes quieran, despejan, y uno da 4 amperes y 2 da 1 ampere. Y después tenemos que la I1 acá coincide con la malla 1, entonces directamente I1 es igual a la corriente 4 amperes. La I2 es igual, coincide con la I2, es igual a 1 ampere, y I3 es I1 menos I2 porque van al revés, y 1 igual a 3 amperes.
Bueno, hay algunos que el problema lo terminaron acá. Cuando uno quiere resolver por malla y le pide las corrientes en la rama, si a mí me dicen que las corrientes de malla son 4 y 1, no me contestaron la pregunta. Tienen que calcular, porque el enunciado del problema dice calcular las corrientes en la rama. Uno puede tener 3 corrientes de malla en un circuito, y a lo mejor tiene 5 o 6 corrientes de rama. O sea, calculando las corrientes de las mallas, no están contestando la pregunta. O sea, la respuesta es esta. La corriente por esta rama de 1 vale 4 amperes, por 2 vale 1 amper, y 3 vale 3 amperes. Bueno, hay algún caso que esta corriente la puso al revés y está perfectamente, entonces en vez de tener un menos acá es más. Esta si la pusieron al revés, en vez de ser más menos que baja, menos 40 para arriba es 40. Bueno, eso no importa, porque como ya les dije, pueden poner el sentido que quieren, o algún caso que recuerde, pero que esta la pusieron para aquel lado y esta corriente también para aquel lado, y pusieron que I2 vale menos 1 amper, también está bien, porque si la pusieron para el otro lado, significa que va al revés de lo que va acá. Yo en este caso puse esto, pero todos estos sentidos nos pueden cambiar. Lo que sí, los valores absolutos en todos los casos van a dar iguales, la única diferencia es el signo, que significa que va en sentido contrario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de este? Este problema, les puedo asegurar, hay muchos que escribieron una página, 20 millones de fórmulas. Era aplicar el método de las manos. El método de las manos es así. Bueno. Y después vamos al método de los nodos. El método de los nodos, acá, bueno, recuerden, la cantidad de nodos que tenemos en este caso, que es donde convergen dos, o sea, en los nodos principales donde convergen más de 3 o más ramas. Entonces, estos dos nodos son los nodos principales. Cuando vemos el método de los nodos, vimos que uno lo que siempre calcula es la diferencia de potencial, y lo que se toma uno es de referencia. Entonces, uno de estos dos nodos hay que tomarlo de referencia. Pueden tomar el de arriba o el de abajo. Yo en mi caso lo que hice fue tomar este que está acá abajo y acá le puse nodo A. Creo que hubo un solo caso que lo puso al revés, se tomó de referencia acá y acá le puso un 1, la A, no recuerdo. No hay ningún problema, o sea, se llega al mismo resultado, nada más que a mí me da con un signo, y al que tomo acá referencia en este nodo y acá calculó el de este nodo, si este lo toma como 0 va a dar el mismo valor absoluto pero con signo cambiado. Bueno, entonces acá pongo puse estos sentidos de las corrientes. Hay algunos que pusieron este al revés y está perfecto, no hay ningún problema, podrían haberlos puesto todo con sentido contrario o la combinación que tienen. La única diferencia es que lo puso con la flecha para allá, planteó las ecuaciones con la flecha para el otro lado, le dio signo contrario al que le dan en este caso. Igual está bien. ¿Sí? Lo que no cambia es el valor absoluto, cambia el signo cuando la flecha es distinta. Bueno, entonces, acá también me empezaron a poner la sumatoria de las corrientes, acá la sumatoria, acá no tienen que poner nada de eso, eso es la demostración que yo les hice. Acá lo que hay que resolver es el problema y practicar el método de los nodos, era potencial del nodo A, en este caso, por todas las conductancias que llegan al nodo. ¿Cuál llega? Está 4, 16 y 8, un cuarto, un octavo y uno 16. Como acá, en este caso, hay la única incógnita es en el nodo A, hay una sola ecuación. Entonces, igual a que a la sumatoria de las fuentes de corriente que llegan al nodo A. Entonces, recuerden que, o sea, esto que yo les digo, lo vimos en la demostración. Habíamos visto que cuando apuntaba el positivo al nodo iba positivo, y en este caso, como las dos apuntan el positivo al nodo A, era 32 por un cuarto y 20 dividido 8. Que esto no es otra cosa que determinar la fuente de corriente equivalente de esta fuente de tensión y de esta otra fuente de tensión. Y bueno, acá lo que hay que despejar es que, bueno, acá lo que hice fue despejarla, y da de sub A 24 ohms. Bueno,
Y después, ¿qué había que hacer? Había que recorrer por cada rama y calcular la corriente. Para calcular, por ejemplo, la corriente I1, voy de A por esta rama. Y la potencial del nodo A, vengo acá, más menos baja, menos 32, porque baja, y acá es más y acá es menos para que circule la corriente para este sentido supuesto del proceso. Entonces, de menos a más sube, es más 4 por I1, igual a 0. Y bueno, de ahí despejo I1 y me queda I1 igual a 2 amperes. Después hago lo mismo, pero por este otro camino. B sub A, más menos baja, menos 20 volt, y ahora acá, más menos baja el potencial. Entonces, menos 8 por I2 igual a 0. Despejamos y me queda I2 a 0,50. Y esta no tiene ninguna fuente. Directamente BA menos I3 por 16 igual a 0, y de acá I3 BA sobre 16 da 1,50. Hay algunos cuantos que pusieron I1 así, y perdón, estas dos las pusieron así, estas las pusieron al revés. Bueno, a ellos les dio menos 0,5, que está bien, significa que va al revés de lo que le indicó, no está mal eso. Bueno, así de sencillo era el parcial, no había que escribir muchas cosas que perdieron realmente tiempo, porque era plantear simplemente esta ecuación, y acá era una ecuación con una sola incógnita, directamente la hacer esto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta más de lo que vimos, si les quedó claro o tienen alguna duda. Profe, ¿las notas las vas a enviar hoy? No, espera que ahora vamos a seguir. Ahora el ingeniero Mazzolo le va a decir cada uno quién dio bien y quién dio mal. Y, a ver, esperen que vamos a hacer una cosa.